Entonces, para despertarlos de esa mediocridad espiritual, Dios permitió que las cosechas disminuyesen y consecuentemente que esa gente pasara por necesidades y privaciones diversas. Fue en medio de esa triste situación que Ageo anuncia los mensajes de Dios. En este corto libro podemos leer 25 veces la expresión palabra de Jehová o así dice Jehová. El objetivo primordial del profeta era penetrar en los corazones de los judíos a fin de que ellos le dieran a Dios el primer lugar en sus vidas. Leamos Ageo 1, versículos 4 al 8. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Mi amigo querido, la gran lección que necesitamos aprender de este texto es que cualquier trabajo en nuestro favor será inútil si no colocamos a Dios en primer lugar. Ese principio es el principio que enseña la Biblia desde Génesis 1:1, cuando dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La lección es, en el principio Dios, después vendrán los cielos y la tierra. Ahora, Jesús repitió ese principio cuando afirmó, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Solo que la lógica humana funciona diferente. Generalmente le damos tiempo a Dios si nos sobra. Le devolvemos el diezmo a Dios si nos alcanza. Quiere decir, primero pensamos en nuestras necesidades y curiosamente pensamos que Dios nos va a entender. Pero la Biblia afirma que si no colocamos a Dios en primer lugar, plantaremos y no cosecharemos nada, beberemos y no nos saciaremos, comeremos siempre y siempre estaremos con hambre. ¿Y cuál es el resultado de la amonestación de Ageo al pueblo? El versículo 14 responde, y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Mira, cuando Dios habla, la única respuesta aceptable es la obediencia. No analizamos las alternativas, ni negociamos los términos, ni discutimos las opciones. Simplemente hacemos lo que Dios nos pide y dejamos las consecuencias con Él. La fe, mi amado, no es creer por causa de las evidencias. La fe es obedecer a pesar de las consecuencias.
En aquella ocasión los líderes y todo el pueblo se unieron en obediencia a las instrucciones divinas y el Señor los prosperó. A estas alturas, no deberíamos preguntarnos en qué área de mi vida necesito aprender a obedecer a Dios sin discutir con Él. Es una cosa que cada uno de nosotros tiene que responder. Vamos a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos que una cosa es lograr que alguien comience el trabajo y otra muy diferente es hacer que se termine ese trabajo. Muchos grandes sueños nunca se hicieron realidad porque se quedaron paralizados en medio del camino. Y uno de los factores que impide la realización de cualquier obra es el miedo. Miedo de que el dinero no alcance, miedo de los enemigos, miedo de las dificultades, de la oposición, de los problemas que pueden surgir, en fin. Por eso, un mes después que el pueblo había comenzado el trabajo de reconstrucción, Dios envió de nuevo a su mensajero Ageo, con el siguiente recado que está registrado aquí en el capítulo 2 de Ageo, versículos 1 al 5. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso, y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No temáis. ¿Cuál es el desafío que tienes en tus manos en este momento? ¿Cuál es el trabajo que tú piensas que no tendrás fuerzas para concluir? Mira, tu iglesia pequeñita necesita un templo nuevo y todos son pobres y no es posible. El préstamo que ustedes sacaron del banco para la construcción es tan grande que hasta desanima solo de pensar pagarlo. O mañana tienes un examen tan difícil que crees que no vas a poder pasar. Entonces vuelve a leer los versículos anteriores. Ánimo, porque Dios está contigo. El Señor te está hablando a ti, no solamente a las personas de Israel en aquel tiempo. En los días de Ageo, la reconstrucción del templo era muy importante. No solo por el templo en sí, sino porque significaba la restauración de la verdadera adoración en Jerusalén. Y Dios no podía dejarlo sin orientación, por eso les llevó ánimo, les llevó fuerza, palabras de consejo en el momento oportuno. Pero ahora vamos a entrar a la cuarta parte de este estudio. Aquí necesitamos leer Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9. Mira lo que dice. Hay algo interesante aquí. Porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Hay dos pensamientos que me impresionan en este texto. El primero es cuando Dios afirma: mía es la plata, mío es el oro. O sea, que cuando Dios te pide algo, no es porque Dios necesita. Le devolvemos el diezmo a Dios no porque Él no tenga otra forma de sostener su obra, sino porque la fidelidad es el camino de la bendición. Mira, cuando Jesús le pidió agua a la samaritana, no era porque Él no pudiese sacar agua del pozo. Jesús es Dios, dueño de todas las fuentes de las aguas del mundo, pero Él le pidió de beber a la samaritana porque ella era la que necesitaba. Y la medida de la bendición que Dios quiere dar es la medida de la fidelidad y de la entrega del que va a recibir. Pena que muchos cristianos no entienden esto y se privan de las bendiciones divinas.
El segundo pensamiento es la declaración que Dios hizo de que el templo que estaban construyendo ellos, ese templo sería más glorioso que el templo de Salomón, que los asirios habían destruido. Históricamente eso no es verdad, porque nada superó la gloria del templo de Salomón. Entonces, ¿por qué Dios dijo que la gloria de este segundo templo sería mayor? Por un simple motivo. En este último templo que ellos estaban reconstruyendo, ahí entraría el Señor Jesucristo. Y es Jesús el que le da gloria a las cosas. Pena que los seres humanos medimos la gloria de las cosas por el brillo exterior. Pero Dios mide las cosas por la presencia de Jesús en el corazón. Yo te pregunto, ¿a qué le das más importancia en tu vida? ¿Al color de tus ojos? ¿Al color de tu piel? ¿A tu ropa? ¿Al diploma que recibes? ¿A tu contextura? ¿A tu altura? ¿A tu belleza física? ¿O a Jesús en tu corazón? El templo reconstruido en los tiempos de Ageo físicamente nunca llegó a tener el esplendor del templo de Salomón, pero su gloria fue más grande porque Jesús estuvo en él. En este lugar concederé la paz, había afirmado Dios mediante Ageo, y años más tarde, en ese mismo lugar, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué cosa maravillosa, querido. Pero ahora llegamos al fin de este estudio. Leamos Ageo 2:23. En aquel día el Señor Todopoderoso: te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Dios Todopoderoso. Hablemos un poco de Zorobabel. Él era gobernador de Jerusalén en los días de Ageo y el encargado de la reconstrucción del templo. Este hombre, Zorobabel, era nieto del rey Joaquín y por tanto venía del linaje de David. Sin embargo, en vez de usar su corona de rey y sentarse en un trono, Zorobabel fue el humilde gobernador de un pueblo que había regresado del exilio y luchaba con sus manos para reconstruir el templo. Fue en esas circunstancias que Dios le envió un mensaje especial a través de Ageo y lo llama mi anillo de sellar de la mano derecha. En aquellos tiempos, mira, los reyes usaban un anillo para sellar los documentos. Ese anillo representaba la autoridad del rey para prometer algo y su fidelidad para cumplir lo que había prometido. Pero más que anillo de sellar, el Señor llama a Zorobabel de mi siervo. Creo que no hay título más grande para un ser humano. ¿Sabes? Es una pena que todos corremos atrás de la autoridad, del poder, de la fuerza que significa el anillo, pero nadie quiere correr atrás del hecho de ser siervo. Sin embargo, Zorobabel llegó a ser anillo porque primero fue siervo. Al leer el Antiguo Testamento vemos cómo la historia de la salvación se desarrolló a lo largo de los tiempos, siempre moviéndose hacia el cumplimiento de las profecías mesiánicas que se darían realidad en el ministerio de Cristo. Muchas personas desempeñaron papeles importantes en ese drama. Abraham fundó el pueblo de Israel. Isaac y Jacob lo hicieron